¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Me escuchan ahí, por favor? Sí se escucha, buenos días. Escucha. Día. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Excelente, muy bien. Parece que teníamos problemas técnicos. Buenas, Muy bien, dicen. chicos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esperando, pues, que se encuentren muy bien, ¿no? Una indicación general, por favor. No sé si ya les notificaron acerca de las asistencias. No, listen. No, todavía no. Muy bien, excelente, ¿no? Bueno, a partir del día de hoy nos va a acompañar la magíster Mónica Mosquera Hola. en el tema de las asistencias, ¿no? Entonces, en ese caso, si ustedes van a faltar tal día, tal fecha, tal hora, por favor, deben notificar, ¿no? Lo pueden hacer directamente por el grupo de WhatsApp o aquí tranquilamente por el chat del TIR, ¿no? Indicando, en este caso, dos nombres, dos apellidos y Dice pues buenos días. el día que Muy buenas ustedes tardes. van a faltar, ¿no? O a su vez, si yo, por ejemplo, digamos, tenemos clases todo el día hasta las 3 y yo voy a tener solo clases de historia o de lenguaje, de igual manera yo también tengo que notificar, ¿no? Así que estar muy pendientes, por favor, en la asistencia, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la historiografía, ¿no? Que prácticamente son las corrientes de la historia en donde nos permite obtener información y algunos parámetros importantísimos que ayuda a la historia en general, ¿no? ¿Me ayuda, por favor? ¿Pueden notificar mi pantalla si pueden observarla? No, profesor, no No, sale. listen. No, listen. Una pregunta, Todavía profesor. no. ¿No va a tomar asistencia usted? Listo, ¿pueden verificar mi pantalla, por favor? Sí. Ahí ya, muy bien. Bueno, antes de empezar, por favor, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Va a tomar asistencia, profe? Sí, dice. Eso, como les mencionaba, la magíster Mónica Mosquera nos va a ayudar en el tema de la asistencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por favor, si en algún momento ustedes tienen que retirarse de clases o tal vez van a faltar por el tema laboral, por favor, notificar en el WhatsApp o por el chat del Teams, los nombres, los apellidos, el día que ustedes van a faltar o a su vez, bueno, en algunos casos que están laborando y a veces tenemos que retirarnos, obviamente notificamos de esa manera, nada más, ¿sí? Ok. Listo, dice. Listo, muy bien. Bien, en el caso de la historiografía, prácticamente son las corrientes que ayudan a la historia, ¿no? Si recordamos un poquito qué era la historia. ¿Qué es la Es historia? un estudio de la ciencia. La historia es algo que indaga sobre algo antiguo que se encuentra como en los arqueólogos. Ya puede ser, muy bien, estudios. ¿Qué más? ¿Qué más es la historia si recordamos un poquito? La historia es una ciencia que estudia la antigüedad. Muy bien, también, excelente, ¿no? No se olviden, por favor, que la historia prácticamente es el estudio de sucesos, hechos o acontecimientos, ¿no? Que prácticamente quedan plasmados tanto por las fuentes materiales que revisamos la anterior semana y como directamente son expuestas a la sociedad en general, ¿no? El día de hoy vamos a verificar cómo son estas corrientes de la historiografía que prácticamente ayuda a la historia en general, ¿no? No sé si recuerdan la anterior clase, nosotros estábamos revisando acerca de la presencia del historiador, ¿sí? ¿Quién era este personaje o qué hace el historiador? Descubrir algo de la antigüedad. Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué más es el historiador? Descubre algo de la antigüedad para llevarlo a la actualidad, contando una historia de los hechos. Muy bien, excelente, muy bien. Prácticamente el historiador es el personaje que acumula información relevante, es el personaje que en este caso se encarga de obtener información y después obviamente lo interpreta, lo analiza y lo comparte en la sociedad en general, ¿no? Muy bien.
historiografía. ¿Me ayuda, por favor, el señor Christian Wilson, por favor, en la lectura? Señor Christian Wilson, Collago, ¿estamos ahí? Sí, señor. Por favor. Sí, ayúdame en la lectura, por favor, de la diapositiva que nos dice historiografía. Historiografía. El término historiografía hace referencia a la disciplina que explica y transcribe la historia. Como disciplina surge a partir el rol de historiógrafo. Estas palabras provienen del término historiógrafos del griego que designaba a la persona encargada de describir a la historia. Las historiografías comprenden una serie de disciplinas y métodos para abordar su objeto de estudio. Se las conoce generalmente como ciencias y técnicas historiográficas. Las principales son ciencias documentales, cordicología, paleografía, epigrafía, siglografía, papirología, diplomática, entre otras. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. La historiografía, ¿no? Prácticamente establece que es la disciplina que explica y transcribe la historia, ¿no? Tomando como punto de referencia al historiador o al historiógrafo, ¿no? Prácticamente es la persona que interpreta la información y obviamente la transcribe, ¿no? Y después, obviamente, la puede compartir a la sociedad prácticamente con documentos, con libros, con formas de comunicación. Aquí también podemos establecer técnicas que prácticamente aportan a la historiografía, ¿no? En disciplinas como las ciencias documentales, la codicología, paleografía, epigrafía, papirología diplomática, ¿no? Que prácticamente son informaciones acumuladas en estos documentos y prácticamente estas disciplinas nos ayudan a estudiarlas, ¿no? Muy bien, aquí tenemos imágenes en donde prácticamente detallan dónde nosotros podemos encontrar información, ¿no? Acerca de un tema, acerca de un estudio de alguna cultura, acerca de algún hecho, algún acontecimiento, prácticamente nosotros podemos obtener toda la información mediante los documentos o libros, ¿no? Por ejemplo, nosotros para cualquier tema, cualquier situación que nosotros tal vez busquemos información, podemos acercarnos en las bibliotecas en general, ¿no? Aquí también podemos observar imágenes como prácticamente la información queda directamente guardada y archivada en estos sitios, ¿sí? Muy bien, pasamos directamente a la siguiente diapositiva. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Génesis Cabrera, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Por favor. A la par de la historiografía existe una disciplina muy similar. Se trata de la historiología. Esta disciplina se centra en el estudio de las leyes, condiciones y estructura de la realidad histórica. Elemento de la historiografía, antes mencionamos las ciencias y técnicas historiográficas, las cuales designan ese conjunto de complementos que ayudan a la historiografía a realizar su labor. Una de las principales técnicas historiográficas son las fuentes documentales e históricas. Excelente, señorita. Muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, prácticamente nosotros podemos establecer, ¿no? Que también estudian lo que son leyes, estructuras de la sociedad, cronológicamente. También podemos establecer, en este caso, que mediante documentos, mediante fuentes escritas, prácticamente podemos establecer la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, a este lado de acá,
sí, en la partecita de abajo, podemos observar cómo prácticamente los investigadores, ¿sí? Están observando lo que son formas de escritura antigua, ¿no? Aquí podemos observar información en un papiro, ¿sí? Aquí podemos observar también cómo lo están cuidando con la finalidad, en este caso, de preservarlo y después, obviamente, compartirlo en la sociedad, ¿no? Un libro similar que nosotros también podemos tener en casa podría ser la enciclopedia o el atlas, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, ¿quién tiene todavía el atlas o la enciclopedia en casa? Yo lo hice. Excelente, muy bien. ¿Quién más tiene lo que es la enciclopedia? No, ¿No? Todavía. Muy aún bien. no. En matemáticas, no sé si recuerdan, tal vez nos mandaban a estudiar libros en el cual teníamos que resolver problemas matemáticos, ¿se acuerdan? Baldor, profesor. La álgebra de El álgebra, Baldor. Baldor. Excelente, muy bien, que prácticamente son documentos que nos ayudan, en este caso, a resolver problemas matemáticos, ¿no? Y en fin, prácticamente, pues, por cada disciplina tenemos lo que son documentos importantes, ¿no? Ahora, la siguiente diapositiva, me ayuda, por favor. El señor o la señorita, me ayuda, por favor, el señor Walter, por favor. Ahora le dicen buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Historiografía. Estas comprenden documentos y archivos de diversa índole que datan sobre épocas pasadas. Los historiadores, para poder realizar su trabajo, cuentan con diferentes niveles de fuentes. Para ello es remarcable que sepan distinguir los hechos primarios del trabajo de otros colegas. Para poder reproducir la historia, los historiadores recurren a diferentes fuentes. La fuente primaria proviene del periodo histórico que interesa estudiar. Puede incluir testimonios, memorias diarias, periódicos, documentos, etc. Las fuentes secundarias se elaboran tiempo después de la fecha de interés y generalmente rescatan información de las fuentes primarias. Y también pueden haber fuentes terciarias que se alejen un poco más del material original. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, pues todo está enfocado en los documentos, en los archivos, ¿no? Y además de ello, también podemos incluir información como testimonios, memorias, diarios, periódicos, ¿sí? En donde prácticamente acumulamos información, ¿no? Sobre cualquier tema, sobre cualquier suceso, sobre cualquier situación en general, ¿no? Y sobre todo, prácticamente establece lo que son los procesos históricos, ¿no? A su vez, cuando el historiador prácticamente obtiene una información relevante, lo puede compartir con la sociedad en general, mediante libros, mediante revistas, mediante folletos, prácticamente con la finalidad de que todos puedan observar su información, ¿no? Pero como ustedes saben, prácticamente cada historiador es objetivo. Cada uno de ellos lo interpreta a su manera, ¿no? Y por ende, en su momento, cuando ustedes ingresen a la universidad y les manden a realizar lo que son proyectos investigativos y sobre cualquier tema, ustedes deben buscar por lo mínimo 3 fuentes. ¿Sí? Entonces, digamos, si hablamos un poco de culturas, buscamos qué personaje menciona sobre culturas precolombinas, el personaje de acá o el escritor de este lado de acá. Entonces, buscamos siempre fuentes en donde nos permitan obtener bastante información, ¿no? Ahora vamos a detallar prácticamente las corrientes de la historiografía, ¿no? El primero es el positivismo histórico. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Andrea Soledad? ¿Estamos ahí? Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Listo, el positivismo histórico. El positivismo histórico es una tendencia historiográfica originada en Alemania en el siglo XIX. Surge Sí, como 19. surge como consecuencia del aumento del nacionalismo en países como Alemania, Grecia o Italia. Hoy en día, las ideas positivas están demostradas por su carácter de inverosimilitud.
y falta de rigor histórico en general. La idea básica que exponían los defensores del positivismo histórico es la siguiente. Se requiere o se exige crear una nueva nación a partir de la falsa idea de un remoto pasado histórico, mitológico e idealizado, donde no hay crisis económica, ni hambre, ni grandes guerras. Es decir, constituye la historia nacional a su manera, argumentando que cada paso serviría para avanzar y mejorar y que nunca se producirían movimientos de atraso en esta sociedad nacional idealizada. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Ahora, si bien es cierto, el positivismo prácticamente apareció pues en Alemania en el siglo XIX, ¿no? Además de ello, establece que el nacionalismo como tal debe ser tomado en cuenta dentro de los procesos históricos, ¿no? En donde prácticamente se fortalecieron en Alemania, en Grecia, en Italia, y mayormente las personas que defienden esta corriente establece que no deben estudiarse las formas económicas, no deben estudiarse lo que son guerras, conflictos, e inclusive no se debe enfocar lo que son problemas sociales como el hambre en general, ¿no? Ellos tratan de interpretar lo que es la historia a su manera, creando lo que son procesos, momentos históricos, pero obviamente no es recomendable, según su visión, estudiar estas características, ¿no? Estas defectos, por decirlo así, que prácticamente puede tener una sociedad en general, ¿no? Entonces, ellos decían que tienen que enfocarse en la creación de un proceso histórico basado directamente en un ideal en donde prácticamente evite estudiar lo que son conflictos de la sociedad en general, ¿no? Miren, por ejemplo, en la partecita de abajo tenemos imágenes en donde detallan cómo los representantes del positivismo histórico defendían su ideología, ¿no? Ahora, vamos a estudiar directamente otra corriente de la historiografía conocido como el materialismo histórico, ¿no? Me ayuda por favor el señor o la señorita, me ayuda por favor la señorita Carmen Esperanza. Carmen Esperanza Llanes, ¿estamos ahí? Sí. Por favor. Ya. El materialismo histórico es un sistema fisiológico, filosófico, político y económico, desarrollado por Karl Marx, que en contra de toda concepción idealista analiza el desarrollo y evolución de la historia del ser humano a partir de las condiciones materiales de la misma, estudiando los distintos modos de producción y los cambios que se han producido en la sociedad desde su constitución. El término fue acuñado por Georg Plejón y fue empleado por vez primera por Marx y Engels para explicar su doctrina en el libro inédito de la ideología alemana. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, el materialismo histórico prácticamente es un sistema político, económico, filosófico, en donde prácticamente fue expuesto por el señor Karl Marx, ¿no? En el cual él decía que desde el aparecimiento del ser humano, nosotros hemos transitado por una serie de modos de producción, ¿no? Estableciendo la evolución del ser humano, estableciendo cambios en la sociedad y además de ello también estableciendo lo que son formas en cómo el ser humano ha logrado aprovechar los recursos de la naturaleza en general, ¿no? Y prácticamente todo está detallado en su libro, que prácticamente lo apoyó también el señor Friedrich Engels, conocido con el nombre, ¿no? La ideología alemana, publicada en los años de 1932, en donde prácticamente establece cómo fue el proceso y los cambios de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, dentro de los modos de producción, ¿cuál es el primer modo de producción que nosotros conocemos? ¿Cuál será el primer modo de producción? 10 en este momento, ¿eh?
¿Modo de producción de qué? ¿Cuál era? Dice. Muy bien, los modos de producción, ¿cuáles son? Que de producción de Lo la que se moneda, produce en el de... Lo que... profe. Ya, muy bien, dígame, por favor. La producción de la moneda ecuatoriana, del dólar ecuatoriano. No, casi, pero no. Muy bien. Lo que Ahora, produce... sí, no, casi muy bien. Dentro de los modos de producción, el primer modo establecido directamente por Marx establece lo que es la comunidad primitiva, ¿no? Después viene lo que es el esclavismo, el feudalismo y finalmente en el que nos encontramos, ¿cuál será? El capitalismo, Dale. profe. El Eso bien. capitalismo. Muy bien, excelente 10. Entonces, mire, si bien es cierto, se plantea, ¿no? Las transformaciones de la sociedad en general y cómo el ser humano se ha ido, pues, adaptando, ¿no? Muy bien, me ayuda en la siguiente diapositiva el señor Wilmer Alexander, por favor. ¿Cuál dice? Por favor, el señor Wilmer Alexander Sí, aquí Tiupungu, estoy, dice. Aquí estoy. por favor. Para Marx no son las ideas las que determinan los cambios en la sociedad, sino los modos de producción y la diferencia de clases. La transformación sociable son consecuencias de la actividad productiva del ser humano, la cual va a condicionar tanto el plano político como el social o el espiritual. Excelente, señor 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, entonces, mire, prácticamente se enfoca en el estudio de los modos de producción, se enfoca en la participación del ser humano y sobre todo destaca lo que son las transformaciones en la sociedad, ¿no? Muy bien, aquí tenemos el personaje, en este caso del señor Marx y el señor Engel en general, ¿no? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, prácticamente establece de que como sociedad nosotros vamos a seguir transformándonos, ¿no? Algunos historiadores piensan que tal vez se va a fortalecer el socialismo, tal vez se fortalecerá de aquí a 500 años más lo que es el comunismo, o tal vez pueda aparecer lo que es otro modo de producción, ¿no? Que finalmente se establece que el ser humano con el trabajo, ¿sí? Con la transformación de la naturaleza y además de ello, prácticamente la modificación de los productos puede ayudar pues a la sociedad a mejorar en general, ¿no? Ahora, otra corriente dentro de la historiografía destaca el historicismo. Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. Muy bien, me ayuda por favor el señor Edison Saúl, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Por favor. Historicismo, doctrina según la cual el conocimiento de los asuntos humanos tiene un carácter irreductiblemente histórico, de modo que no puede haber una perspectiva ahistórica desde la cual comprender la naturaleza humana y la sociedad. Lo que se precisa es una explicación filosófica del conocimiento histórico que dé razón del conocimiento correcto de las actividades humanas. Así visto, el historicismo puede ser tenido por una doctrina filosófica que se origina en los supuestos metodológicos y epistemológicos de la historiografía crítica. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. El historicismo como tal prácticamente establece el estudio de la naturaleza, el ser humano, la sociedad en general, y además de ello también podemos establecer cómo la sociedad como tal fue transformándose, ¿no? También establece lo que son parámetros críticos, ¿sí? En donde prácticamente los seres humanos podemos, pues, opinar, ¿no? Ahora, ¿qué es la crítica? ¿Hemos escuchado alguna vez la crítica? Criticar a alguien por su estado social.
Ya, Pero, profe, hay críticas puede ser, muy bien. constructivas. ¿Qué más es la crítica o qué es la crítica? De cualquier tema que uno hace personalmente hacia un tema en específico. Muy bien, excelente. Es decir, dar en cuenta lo que es una opinión, ¿no? Establecer lo que son parámetros, características, y además de ello, dentro del historicismo plantea las virtudes de la transformación en la sociedad, ¿no? También nos habla cómo la historia prácticamente se ha enfocado en disciplinas como el derecho, la teoría política, y además de ello prácticamente se fortalece con la filosofía en general, ¿no? Hablando de disciplinas, hablando directamente de problemas sociales, ¿no? Entonces, el historicismo como tal es el estudio de la naturaleza, el ser humano y la transformación, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos establecer lo que se dan los procesos históricos, es decir, procesos cronológicos, ¿no? Estudiando lo que son pueblos, culturas, nacionalidades, y además de ello estableciendo lo que son las leyes naturales, ¿no? Aquí podemos observar lo que son imágenes de algunas culturas en el mundo que han contribuido bastante, ¿no? Bueno, en la imagen de acá tenemos lo que es el Coliseo, pues, romano, ¿no? Aquí también podemos hablar de algunos representantes del historicismo, ¿no? El señor Maynard, el señor Crowe, el señor Colin Wall, el señor Ortega, el señor Gasset y Manet, que prácticamente fueron representantes del historicismo que aparecieron en el siglo XX en general, ¿no? Entonces, miren, también se enfocan, sí, en los avances o en las aportaciones de esas culturas que nos han dejado hasta la actualidad, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente corriente, la escuela de los anales. Muy bien, me ayuda por favor el señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita Jessica Jasmine, por favor. Jessica Jasmine Taday, ¿estamos ahí? ¿No? Excelente, muy bien. No se olvidará, por favor, de notificar si no nos quedamos sin participación. Señorita Daniela de Lourdes, por favor. ¿No? Señorita Daniela. Buenos ¿Estamos días. ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, por favor, ayúdenme. Escuela de los Anales, una corriente que toma su nombre de la revista homónima, fundada en la Francia de los años 30 del siglo 20, siglo XX. del siglo XX, y cuyos padres fueron Lucien Febvre y Marc Bloch. No sé. Ellos serían los pioneros y la cabeza visible de una primera generación de la escuela que habría de erigirse como la gran alternativa a la tendencia académica imperante, haciéndose cargo de labor de abordar al estudio del pasado desde una perspectiva más socioeconómica y dándole a sí mismo dimensión mucho más amplia. Con sus estudios sentarían las bases para una nueva tendencia que sería continuada por varias generaciones más y cuya influencia sería cuestionable en el campo de la historia, permitiendo que hoy en día hayamos superado ese escasillamiento tradicional al que estuvo tanto tiempo sometido. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. Ahora, dentro de las escuelas de los anales prácticamente establecen lo que son parámetros socioeconómicos, ¿no? Prácticamente aquí los máximos representantes eran el señor Lucien Febvre, el señor Marc Bloch, que prácticamente aparecieron en el siglo XX, ¿no? Especialmente en Francia. Ellos prácticamente establecieron lo que son parámetros económicos, es decir, que ellos se enfocaban en los ingresos, egresos de un país, y además de ello, prácticamente se enfocaron
cómo fue creciendo el ser humano en orden cronológico, ¿no? Enfocándose en las formas de vida, enfocándose cómo cada sociedad, ¿sí? Cómo cada impuesto, por lo general detallado directamente por cada gobierno, por cada sociedad, influye en la transformación, ¿no? Entonces aquí directamente se enfocaron en los estudios económicos, se enfocaron directamente en el trabajo, sí, en la agricultura, en la ganadería, y además de ello prácticamente cómo las culturas fueron avanzando, ¿no? Si bien es cierto, las escuelas de los anales prácticamente permiten estudiar lo que son sucesos, hechos, acontecimientos, pero solamente por parte de la economía, ¿no? Entonces ellos decían prácticamente que el estudio y la transformación de la sociedad, que el crecimiento de un país debe priorizar directamente los problemas económicos, solucionarlos y después obviamente determinar los cambios trascendentales, ¿sí? Ahora, la última corriente, en este caso conocida como la historia cultural, prácticamente establece el estudio acerca de pueblos, culturas, nacionalidades que tenemos tanto en nuestro territorio como fuera de ello, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aquí del Ecuador, ¿cuántas culturas o cuáles son las culturas que más tenemos en nuestro territorio? Los Shuar. Muy bien, los Quichua. Shuar, excelente, 10. Historia quichua. ¿Cuáles más? La quichua. Los quichuas, ¿será una cultura? Sí, dice. Casi, Los casi, muy cañaris, bien, los casi. cañaris. Los Los cañaris, muy bien, puede ser. Bueno, culturas, Los en atabalos. este caso, ¿qué tenemos en la actualidad, no? Shuar, Achuar, Shinosecoya, Sáchilas, bueno, tenemos una gran cantidad en nuestro territorio, ¿no? Fuera de nuestro territorio, ¿qué tipo de culturas, pueblos o nacionalidades existieron en el pasado, en el presente? A ver. En el pasado Los fueron mayas, los aztecas. Los mayas. los atabalos. Muy bien, los mayas, los aztecas, fuera de nuestro territorio, incas. excelente. Otras Los incas. culturas. Los Los incas. incas. Ya pueden ser los incas, muy bien, Mapaches, porque dice. abarcaron algunos territorios, ¿no? En culturas en el mundo también podemos hablar, ¿no? De los egipcios, de la India, de la cultura china, sí, que prácticamente fueron civilizaciones enormes, ¿no? Sí, entonces dentro de la historia cultural prácticamente es estudiar, ¿no? Pueblos, culturas, nacionalidades, ubicación, características, creencias, tradiciones, alimentación, ¿no? Como ustedes saben, al día de hoy podemos determinar que en la sociedad en general todavía existen culturas que también nos siguen transmitiendo pues sus costumbres, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, como ustedes saben, los indígenas todavía siguen practicando sus tradiciones, ¿no? Por ejemplo, una fiesta que tienen todavía los indígenas y la siguen practicando. La boda. La boda, dice. La boda podría ser casi, casi otra festividad. ¿Qué tenemos aquí por parte de los indígenas? El La Inti fiesta Raymi. del sol. Muy bien, la fiesta del sol, el Inti Raymi, ¿no? Como ustedes saben, en nuestro territorio pues tenemos una serie de bailes, una serie de tradiciones, ¿no? Las fiestas del Píllaro. ¿Qué más tenemos? A ver. El carnaval. La El mamba carnaval negra. también es una tradición, ya, La una cultura diablada más. pillareña. Las diabladas pillareñas, podemos hablar un poco de nuestra cultura, hablando directamente del Inti Raymi, de la fiesta del sol, ¿sí? Que prácticamente son tradiciones que siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Nosotros obviamente tenemos que aprender, tenemos que cuidar y tenemos que preservar a estas culturas, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? ¿No? Dice. Excelente, muy bien. Entonces, a ver, regálenme un segundito, por favor. Sí, la próxima semana ya vamos a hacer una revisión de nuestra guía, ¿sí? A ver, regálenme un segundito, por favor. Sí, muy bien. La próxima semana, por favor, vamos a hacer una revisión
de las actividades de nuestra guía, ¿sí? Por el momento en historia nos vamos a quedar hasta ahí y pues en este caso me conecto a la 1:50, por favor, para avanzar en ciudadanía, ¿sí? En este momento, así que vayan a tomar un juguito, una agüita y nos encontramos a la 1:50, ¿sí? Bueno, dicen, voy a almorzar ahora.